Siempre supe cuando venía una convulsión. Ese sabor metálico en la boca, los colores que de pronto se veían demasiado brillantes, y esa sensación de déjà vu que me envolvía como una ola. Pero últimamente me daba más miedo la reacción de mi mamá durante las convulsiones que la convulsión misma. Me llamo Rachel, y fui diagnosticada con epilepsia a los 16 años. Fue entonces cuando todo cambió. No por la enfermedad en sí, sino por la obsesión de mi mamá con demostrar que yo estaba fingiendo. Lo hace para llamar la atención, decía a cualquiera que quisiera escuchar. Desde que su papá nos dejó, se la pasa inventando estas cosas. Ese martes de marzo empezó como cualquier otro. Estaba sentada en la sala de espera del hospital para mi cita regular con el neurólogo. Mi mamá, a mi lado, no despegaba la vista de su celular. El aura familiar empezó a aparecer. Esa señal de advertencia que me decía que tenía minutos, quizás segundos. Mamá, susurré, con la voz ya distante. Está pasando. Ni siquiera levantó la mirada. Y claro que sí, justo aquí en el hospital donde todos pueden ver. Qué conveniente. Las luces fluorescentes de arriba empezaron a palpitar y moverse. Me aferré a los descansabrazos de la silla, intentando mantenerme en pie. Por favor, ayúdame. Rachel, ya basta, dijo mientras me agarraba del brazo, sus uñas enterrándose en mi piel. Me estás avergonzando. Eso fue lo último que recuerdo con claridad antes de que la convulsión me dominara. Lo que pasó después lo vería más tarde en las cámaras de seguridad, y eso cambiaría todo. Según los testigos y el video, me deslicé de la silla cuando empezaron las convulsiones. En vez de ayudarme o pedir asistencia, mi mamá me jaló del brazo gritándome que estaba montando un espectáculo. ¡Levántate! Su voz sonaba como a través del agua. Estoy harta de estas payasadas para llamar la atención. Entre la niebla de la convulsión sentí que me arrastraban. Mi cabeza golpeó con algo. Después supe que había sido la esquina de una mesa de centro. La sangre empezó a manchar el suelo de la sala de espera. Una enfermera vio lo que pasaba y corrió hacia mí. Señora, deténgase. Está teniendo una convulsión tónico-clónica. Está fingiendo, insistió mi mamá, tratando de obligarme a ponerme de pie. Lo hace todo el tiempo. Solo quiere que la gente le tenga lástima. Lo que mi mamá no sabía era que el hospital acababa de instalar un sistema de seguridad nuevo, con cámaras de alta definición y audio. Cada segundo de sus acciones estaba siendo grabado con absoluta claridad. El doctor Martínez, mi neurólogo, escuchó el alboroto y llegó corriendo. «Consigan una camilla», gritó mientras se arrodillaba a mi lado. «Y llamen a seguridad». Yo entraba y salía de la conciencia mientras me estabilizaban. Entre la confusión escuchaba la voz de mi mamá cada vez más aguda, más a la defensiva. «Esto es ridículo. Soy su madre, yo sé cuándo finge. Lo hace desde que su papá se fue. Todo es por atención». Señora Walker, la voz del doctor Martínez sonaba helada, su hija tiene una lesión seria en la cabeza y está en medio de una convulsión documentada. Aléjese o llamaré a seguridad para que la retiren. No pueden alejarme de mi hija. Soy la única que sabe lo que realmente hace. Fue entonces cuando el doctor Martínez dijo las palabras que cambiarían todo. Y de hecho, ya tenemos todo lo que necesitamos en video, y estoy legalmente obligado a reportar lo que acabo de presenciar. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas, puntadas y conversaciones en voz baja que apenas alcanzaba a oír. Cuando recuperé la conciencia por completo, mi mamá ya no estaba. En su lugar, una trabajadora social estaba sentada junto a mi cama. Rachel, dijo suavemente. Necesitamos hablar de lo que pasó hoy, y de lo que ha estado pasando en casa. Miré la venda en mi brazo, donde las uñas de mamá habían roto la piel, el suero que me administraba medicamento anticonvulsivo, y los rostros preocupados del personal del hospital. Por primera vez en años, me sentí lo bastante segura para decir la verdad. Esto pasa desde que me dieron el diagnóstico, empecé, apenas en un susurro. Ella no me cree. Dice que lo invento para llamar la atención. A veces hace cosas para probar que estoy fingiendo. La trabajadora social asintió, tomando notas. Las cámaras muestran lo que ocurrió hoy, pero necesitamos saber de los otros incidentes. ¿Estás lista para contárnoslo? Respiré hondo, sintiendo el peso de años de incredulidad y abuso aplastándome. Sí, dije.
Creo que ya es hora de que todos sepan la verdad. El cuarto del hospital pareció encogerse cuando comencé a contar mi historia. La trabajadora social, la señorita Collins, registraba todo mientras el Dr. Martínez revisaba mi historial médico en su tableta. La primera vez que me hizo una prueba, dije, retorciendo las manos en la manta del hospital, fue 3 meses después de mi diagnóstico. Me cambió en secreto la medicina anticonvulsiva por pastillas de azúcar. Dijo que si tenía una convulsión, demostraría que yo estaba fingiendo porque no sabía que no eran medicamentos reales. La cabeza del doctor Martínez se levantó de golpe. Eso explica el aumento inexplicable en tu actividad convulsiva el año pasado. Asentí. Tuve 3 convulsiones tónico-clónicas esa semana. Cuando volvía en mí, ella estaba parada sobre mí, preguntando si ya había terminado con la actuación. Una vez me disloqué el hombro en una caída, y esperó 2 horas antes de llevarme a urgencias, diciendo que necesitaba pensar en lo que había hecho. La pluma de la señorita Collins se movía rápidamente sobre su libreta. ¿Alguien más en tu familia sabía de esto? Mi tía Sara intentó ayudar, dije, conteniendo las lágrimas. Una vez vio a mamá esconder mi medicina y la amenazó con denunciarla. Al día siguiente, mamá le dijo a todos que la tía Sara tenía un problema con el alcohol y que no se le podía confiar nada. Nadie ha sabido de ella desde entonces. La puerta se abrió y un detective de policía entró con una laptop en la mano. Rachel. Soy el detective Morrison. Revisamos las grabaciones de seguridad de hoy, pero encontramos algo más preocupante. Tu madre intentó entrar a tu cuarto hace 1 hora. Las cámaras la captaron sacando algo de su bolso antes de que seguridad la detuviera. Giró la laptop hacia mí, mostrando el video. Ahí estaba mi mamá, intentando pasar frente a la estación de enfermeras, con la mano aferrada a algo dentro de su bolsa de diseñador. Ese es su kit de pruebas, dije en voz baja. ¿Su qué? Preguntó el doctor Martínez. Carga cosas para probarme durante las convulsiones. Cápsulas de amoníaco, agujas, a veces agua con hielo. Dice que si reacciono, es porque estoy fingiendo. Me subí la manga, mostrando pequeñas quemaduras circulares. Solía presionar cigarros contra mi brazo durante los episodios, diciendo que una convulsión real no me haría reaccionar. La habitación quedó en silencio. El detective Morrison cerró la laptop lentamente, con la mandíbula apretada. Rachel, dijo. Hemos contactado a tu padre en Colorado. Viene volando esta noche. No había visto a mi papá en 3 años. Después del divorcio, mamá convenció a todos de que él era abusivo, que no podía confiarse en él conmigo. Como todo lo demás, había sido una mentira. Tu madre le dijo al personal que había perdido la patria potestad, dijo el doctor Martínez. Confirmamos que eso es falso. Falsificó documentos para mantenerlo alejado. Un golpe en la puerta nos hizo voltear a todos. Una enfermera entró con una tableta. Doctor Martínez, ya están los resultados de la toxicología. Tiene que ver esto. El doctor tomó la tableta, su expresión oscureciéndose a medida que leía. Rachel, tu sangre muestra rastros de múltiples sustancias que no se te habían recetado, sedantes, ansiolíticos. Ella decía que eran vitaminas, susurré. Todas las mañanas con el desayuno. Decía que ayudarían con mi conducta de llamar la atención. El detective Morrison ya estaba al teléfono. Necesito que emitan una orden de cateo de inmediato y manden una unidad a la 1847 de Maple Street. Necesitamos registrar esa casa. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Más policías, más doctores, más preguntas. Fotografiaron mis quemaduras, documentaron viejas lesiones, tomaron declaraciones sobre años de manipulación médica. Cerca de la medianoche escuché una voz familiar en el pasillo. Mi papá entró de golpe en la habitación, pálido y demacrado. 3 años más viejo, pero todavía el mismo papá que me sostenía durante las peores convulsiones, que nunca dudó de mí. Rachel, dijo con la voz entrecortada, corriendo hacia mi cama. Dios mío, hija. Lo siento tanto. Debí haber luchado más. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando no me dejaba hablar contigo. Caí en sus brazos, llorando. Ella dijo que ya no me querías. Que me llamaste loca, como a su hermana. Jamás, susurró con firmeza. He estado luchando por ti todos los días.
Tu tía Sara también. Ella me ha estado ayudando a demostrar que algo no estaba bien. La señorita Collins carraspeó suavemente. El señor Kennedy tendrá que discutir arreglos de custodia temporal, dadas las circunstancias y los cargos pendientes. ¿Cargos? Pregunté levantando la mirada. El detective Morrison asintió con gravedad. Abuso médico, poner en peligro a una menor, agresión, falsificación de documentos, administración de sustancias no autorizadas. Tu madre enfrentará consecuencias serias. Las grabaciones por sí solas. Cerré los ojos, sintiendo el peso de años de manipulación y abuso finalmente levantarse. La mano de mi papá estaba cálida en la mía, real, firme y segura. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora, dijo el doctor Martínez con firmeza, te enfocas en sanar, tanto física como emocionalmente. Ajustaremos tu medicación, la verdadera, y empezarás de nuevo con doctores que sí te crean, con familia que te apoye, y con una madre que ya nunca podrá hacerte daño. Por primera vez en años, sentí que el nudo en mi pecho empezaba a aflojarse. Las cámaras de seguridad no solo habían captado las acciones de mi madre. Habían capturado mi liberación. 6 meses después del incidente en el hospital, me senté en una sala de audiencias viendo cómo se llevaban a mi madre esposada. Se volvió a mirarme por última vez, su rostro una máscara de traición y rabia. Incluso en ese momento, ella creía que era la víctima. Las pruebas en su contra habían sido abrumadoras. El cateo en nuestra casa reveló años de diarios escondidos, detallando sus pruebas e intervenciones, un registro meticuloso del abuso disfrazado de preocupación maternal. Encontraron reservas de medicamentos que ella me había ocultado, videos que había grabado de mis convulsiones mientras se negaba a ayudarme, y correspondencia con grupos en línea que alentaban su comportamiento. 8 años, pronunció el juez, con evaluación y tratamiento psiquiátrico obligatorio. Mi papá apretó mi mano mientras salíamos de la corte. Mi tía Sara caminaba del otro lado, con su medalla de sobriedad brillando bajo el sol. Otra de las mentiras de mamá había quedado expuesta. Sara nunca tuvo un problema con el alcohol. O lo lograste, cariño, dijo papá con orgullo. Te levantaste y dijiste la verdad. La verdad había sido más difícil y más fácil de lo que esperaba. Difícil porque enfrentar toda la magnitud del abuso de mamá significaba reconocer cuánto de mi vida había estado construido sobre mentiras. Fácil porque, una vez que empecé a hablar, las palabras ya no se detuvieron. Mi nuevo neurólogo, el Dr. Chen, me ayudó a reconstruir la línea médica de tiempo. Años de provocar intencionalmente mis convulsiones habían causado daño real. Los medicamentos innecesarios que mamá me obligaba a tomar complicaron mi condición. Pero con el tratamiento adecuado, por fin estaba recuperando el control. 3 meses sin convulsiones, dije, tocando la pulsera de alerta médica que ahora usaba con orgullo en lugar de esconderla, como mamá insistía. Y el Dr. Chen dice que, si mantenemos el esquema actual, quizá pueda empezar a manejar el próximo año. Sara sonrió. ¿Y cómo va el grupo de apoyo? Me uní a un grupo para sobrevivientes de abuso médico, y descubrí que no estaba sola. Había otras personas cuyos padres habían manipulado sus enfermedades, inventado síntomas o negado condiciones reales. Estábamos sanando juntos. La ayuda mucho, admití, sobre todo ahora que me preparo para la universidad. Esa era mi victoria más reciente. Con mis convulsiones controladas y el abuso financiero de mamá expuesto, calificaba para múltiples becas. En otoño comenzaría clases de premédico. El seguro de tu madre por fin pagó también, mencionó papá cuando llegamos al coche. Los reclamos que bloqueó todos esos años. La investigación reveló cómo mamá había negado sistemáticamente la cobertura de mis tratamientos necesarios mientras enviaba reclamaciones de procedimientos innecesarios que ella exigía. El acuerdo cubriría mis gastos médicos por años. De regreso en la casa de papá y Sara, mi nuevo hogar, fui a mi cuarto a cambiarme. Las paredes estaban pintadas en azules y verdes calmantes. Nada de ese blanco estéril que mamá imponía para ver si fingía una caída. Mi medicina estaba a la vista sobre el buró, no escondida como un secreto vergonzoso. Mi celular vibró con mensajes del grupo de apoyo. Vimos las noticias de la sentencia de tu mamá. Orgullosos de ti, guerrera. Lo lograste. La libertad se siente increíble, ¿verdad? Empezando la universidad y alejando a tu abusadora. Eres mi heroína. Sonreí,
recordando cómo mamá revisaba mi teléfono y borraba cualquier mensaje que mencionara mi condición. Ahora tenía toda una red de apoyo, amigos que entendían tanto el trauma como el triunfo. Sara tocó mi puerta. ¿Se te antoja celebrar? Tu papá está asando carne y yo hice el pastel de chocolate amigable con la epilepsia que te encanta. Ya no más comida especial de mamá que me dejaba mareada y confundida. Ya no más comidas retenidas como castigo por convulsiones para llamar la atención. Ya voy, respondí, poniéndome ropa cómoda. Por la ventana vi a papá en la parrilla hablando con el doctor Martínez, quien había venido a celebrar con nosotros. Ella había sido fundamental en armar el caso contra mamá, testificando sobre el incidente en el hospital y los años de inconsistencias médicas. Mi celular volvió a vibrar, un recordatorio de mi medicamento de la noche. Lo tomé sin dudar, sin escuchar ya la voz de mamá llamándome débil o dramática. Mi condición no era un defecto de carácter ni un truco para llamar la atención. Era solo parte de mí, finalmente tratada de la forma correcta. Sobre mi escritorio estaba mi carta de aceptación a la escuela de medicina. Al lado, una foto con mi grupo de apoyo. Debajo, un recorte de periódico sobre el caso, madre sentenciada en caso de abuso médico. Cámaras del hospital revelan años de tormento. Las cámaras de seguridad habían captado un solo día de abuso, pero habían expuesto años de verdad. Le habían mostrado al mundo lo que yo había tratado de decir desde siempre. Más importante aún, me habían mostrado a mí que merecía ser creída, tratada y estar a salvo. Mientras bajaba las escaleras para unirme a mi verdadera familia, los que apoyaban mi salud en lugar de sabotearla, toqué otra vez mi pulsera de alerta médica. Mamá había llamado a mi epilepsia falsa, pero la única cosa falsa en mi vida era ella. Y ahora, por fin, esa parte de mi historia había terminado. El sonido de las risas llegaba desde el patio trasero. Mi nueva vida me estaba esperando.